Hola César, estamos un día ¿Cómo viernes, está ahí? estamos más veraniego hoy día. Un gusto verte, César, ¿estás por acá? ¿Estás en el sur? ¿Por dónde andáis? No, estoy en el sur y hoy día he tenido un día de ranching completo en mi propio Yellowstone, arreando novillos para arriba y para Qué abajo, bueno, qué pesando. entretenido, qué envidia, va. Yo andaba como con 38 grados de calor caminando por Santiago y trabajando. Aquí Contenido deportivo, viene pero ahora fuerte, pero me tengo que volver, así que una lata, voy a tener que volver igual. no. Oye, ¿cómo está la temperatura por allá? Exquisita, bueno, o sea, no pasa los 25 grados y No. la casa está óptima. Oye, Oye, César. Juan Pablo, te Ah, quería preguntar una cuestión que es pura copucha, pero que hay gente que me ha preguntado. ¿En qué ha seguido lo de Lucho? Yo entiendo que en nada, bueno, yo entiendo que no hubo, nadie le pasó plata ni impuestos internos, nadie le pasó plata a la CMF. El tema, parece que la Leonarda se quedó con la plata, o sea, ¿qué onda? bueno, no puedo opinar demasiado porque hay que apoyar a los No eres fiscales que abogado. puedan investigar ellos bien, pero creo que, César, el resumen es muy simple. Este tema ha sido muy investigado por la prensa, legítimamente, y es fácil porque en la grabación aparecían detalles, así que era como fácil era averiguar en el Servicio de Impuestos Internos qué había pasado con esta causa y con la otra, lo mismo en la CNE. Y creo que sin contar nada que sea confidencial, primero creo que ha avanzado mucho la investigación. Yo sigo con la tesis de que esto era fácil de investigar y por lo tanto yo creo que ya hay cosas que se han ido decantando. Segundo lugar, hay un hecho público que va en la línea de lo que tú dices, que es que tuviste que el fiscal el, de la CMF fue ratificado en su cargo por 4 años más en forma unánime por los consejeros. Y por lo tanto, ahí yo creo que se logró acreditar. Mi impresión es que no hubo nada, por suerte, que mostrara que había un soborno o algo ilegal, entre otras cosas porque es muy buen tipo Andrés Montes y Yo lo conozco también y tengo se la vio mejor injustamente impresión de él. ramillado por esto. Así que creo que va por ahí el tema, pero hay que esperar a que los fiscales emitan sus opiniones y den su... Lo que yo puedo decir es que se está investigando y se ha investigado intensamente el tema y también por los periodistas, y por lo tanto no es que el tema no lo hayan podido investigar por la prensa, y creo que las cosas se han ido decantando, pero van bien encaminadas desde el punto de vista de que yo creo que van determinando el verdadero lugar donde se cometieron delitos y creo que eso no va a apuntar a Lucho, pero hay que ser cauto y esperar lo que diga ella. Así que eso es lo que, como se decía antes, lo que puedo informar. Oye, Ya, César, déjame meterme, démosle. si en la medida que vayan habiendo cosas que se puedan contar, encantado, yo voy a ir transmitiéndolas. A propósito, que a mí también me van preguntando algunos amigos del tema. Temas que tenemos hoy día, César. El tema de los homicidios, te voy a hacer una breve introducción, pero me interesa mucho tu opinión. Al final, tanto los abogados como los economistas estamos mirando la misma sociedad, entonces es importante porque están pasando cosas, a ver tú, complicadas. Así que el tema de los homicidios en Chile. Segundo, el tema de un fenómeno que está pasando con Trump que me preocupa y que me interesa mucho tu opinión. Son tres temas internacionales que te voy a meter ahí apretados, pero es Trump y el caucus que hubo en Iowa, ¿no es cierto? Ahora toca New Hampshire, pero lo que pasó en Iowa es bien impresionante. Dos, el tema, cómo se ha ido calentando la caldera en la zona del Medio Oriente, el levante más amplio, con el tema de los ataques dentro del territorio iraní de Pakistán y viceversa, y esta cuestión que uno siente que se está transformando en un polvorín gigantesco con los propios hutis atacando, además que siguen atacando a los buques que van pasando por el Mar Rojo, en fin. Y por último, con una colita quiero meterte ahí, quiero saber cuál es tu opinión, y te voy a decir por qué, del el discurso raro que hizo Milei en Davos, en el Foro Económico Mundial. Así que partamos. El tema de los homicidios, Ya. César, la situación creo que, sin ser que tú seas un técnico, está el crecimiento de un año a otro que están teniendo los homicidios, en que ya veníamos de aumento sobre otro aumento tremendo, eh, genera un problema social y también a lo mejor económico, César. Y me gustaría escucharte a ti cómo enfrentarlo, cuál es el siguiente. Estamos en el punto, esto está estudiado en la criminología, estamos en el punto en que si normalizamos, César, los homicidios y los asaltos. Ayer asaltaron a una persona aquí abajo de mi oficina de nuevo, motochorro, con pistola en mano, y los carabineros Lo le de llegan por Vitacura. su ausencia, lo de Itacura, fue abajo de mi oficina. Entonces, de nuevo, César, ¿cómo ves tú el tema?
desde este ángulo. Y no sé si tú estás de acuerdo, pero en la criminología se plantea que uno pasa del estupor, el horror a la violación de los derechos humanos, a la delincuencia, el crimen organizado, a un evento social disruptivo, a cuando deja de ser disruptivo y la sociedad se acostumbra. Lo que pasó en México en los años 80. Lo que pasaba en Estados Unidos en ciertos momentos con la violencia racial. ¿Cómo crees? Primero, saber si estás de acuerdo con ese tema, que es un peligro acostumbrarse a esto y no escandalizarse. Y segundo, ¿qué harías tú y qué debiéramos hacer como sociedad para evitar acostumbrarnos a que en Chile los homicidios se dispararon, el crimen organizado está fuera de control y este es un tema que no tiene solución? Chuta, yo la verdad que no soy experto, a mí me espanta que balas locas maten gente aquí al lado, en Antilgüe. Una bala loca mató a un chiquillo que alguna vez trabajó conmigo, que llevaba a su niñito de 4 años de la mano y le dijeron, oye, sal, que hay una balacera, salió y lo mataron. Siempre es impresionante esta cuestión, o sea, a mí me espanta, no puede ser que se normalice. Eh, Estas son, uno siente que esta es como una violencia que se importó, porque antes te ponían un cuchillo en el cogote y te tironeaban o te pateaban, Cogoteo, ¿se y acuerdan que se llamaba cogoteo? el cogoteo, claro, y ahora simplemente te disparan y además andan con armas hechizas que son incontrolables. Yo creo que el tema del control de armas no ha funcionado en ninguna parte. Oye, César, a propósito, estoy de acuerdo, pero a propósito del tema de la normalización de esto y cómo combatirla, ¿qué opináis de la cosa de, después te doy mi opinión, sobre el tema de traer a este cantante popular mexicano que entre otras cosas canta canciones a favor, normalizando a los narcotraficantes, ¿no? Cosa que en México es bastante Yo lo común. encuentro una pésima idea desde el punto de vista de la Municipalidad de Viña del Mar, del Canal 13, de todo el mundo. O sea, yo creo que darle alas es también normalizarlo. O sea, un gallo que alaba a los narcotraficantes y que alaba la violencia, y qué sé yo. Oye, una, yo creo que se pasa de todos los límites de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. O sea, piensa tú que, o sea, en Alemania toman presos a los que niegan el holocausto, Y ¿ya? aquí no se trata de meterlo Eh, preso, aquí se trata de no difundirlo en un de no canal difundirlo. público. O sea, yo creo que la libertad de prensa y la libertad de expresión tiene un límite, y ese límite es el asusar a la violencia o el celebrar la violencia. Y por lo tanto, yo creo que además es como una metida de pata, es como que no se pueden echar para atrás. Las redes sociales dicen que no se puede coartar la libertad, pero, pero lo que estamos viendo es que nos está invadiendo una violencia que no conocíamos y que yo creo que tampoco sabemos cómo manejarla. O sea, yo no sé cuáles son las armas, Juan Pablo, y tú lo conocís más, que tienen la fiscalía, que tienen ¿Sabes los cuál es la jueces. principal arma, César? La principal arma para evitar el nazismo, para evitar los populismos de izquierda, la violencia de izquierda, para evitar el narcotráfico, la violencia de la derecha, todas las cosas que destruyen la paz social. La principal arma es horrorizarse. Y por eso que te planteo el tema de la normalización. En la medida que tengas una comunidad que no normalice la violencia y el César, y los homicidios, vamos, César, a estar todos empujando cada uno de su lado y presionando a la autoridad para buscar soluciones. Y el principal problema que hay en esto es que las sociedades tienden, para no angustiarse más, a normalizar. Mira lo que está pasando con la guerra de Ucrania. Ya nadie habla de la guerra de Ucrania. Hay Ya nadie habla ya. una Se convirtió en ofensiva feroz de los rusos, una guerra de drones, que no conocíamos. Ya no es una guerra de trincheras, una guerra de drones. una guerra de drones, pero con muertos por montones. Entonces, creo que aquí, por eso que te planteé el tema, mi impresión es que la principal defensa que tenemos los humildes ciudadanos de a pie de este país es no dejar de horrorizarnos por este tema. Ya, pero también, pero esa es como la problemática. ¿Cuál es la solucionática de este tema? O sea, Espacio, la ¿cómo primera lo etapa es hacemos? fácil. Yo creo que la primera etapa es fácil. Eh, Cuando pasó esto en Vitacura ayer abajo en mi oficina no había ni un carabinero. De nuevo, cuando Pero lo uno va al hemos dicho, interior, Juan Pablo, lo hemos dicho mil por veces, esto, pues, güey. entonces, el primer problema que tienes es territorial. ¿Qué es lo que hicieron qué es lo que funcionó en la tolerancia cero? Porque hay cosas que no funcionaron. ¿Qué es lo que le funcionó? Policías en las calles. Cuando uno va a Londres, cuando uno va a Washington, cuando uno va a Roma, cuando uno va a París, te topas caminando con policías por todos lados. Aquí no Cuatro en hay cada policía. esquina.
claro. Pero los tienes que llenar de policía. Y además yo tengo la impresión, como parece que no dan abasto el número de policías, puedes hacer una política de emergencia y autorizar temporalmente ciertas medidas de emergencia. Por ejemplo, autorizar a que los guardias municipales detengan y en una de esas vaya a tener que autorizar a los guardias municipales previo entrenamiento, certificaciones, pero que anden armados. Lo que no Pero ¿y por puede qué no pasar. tener más carabineros? ¿Y por qué no va a no tener muchos más carabineros? He preguntado en los últimos días eso. El problema que tienes es lo que te demora en formarlo. Eso va a ser un proyecto para 3 o 4 años más. Yo creo que están en eso. Pero el problema es qué haces ahora, qué haces en marzo. En marzo tienes que buscar estrategia de cumplimiento territorial. Claramente toda esta cosa que se instaló con las cámaras de televisión, para lo único que sirven es para poder filmar los videos o los asaltos. Pero no previenen las cámaras de televisión ningún asalto. Y por lo tanto lo que hoy día necesitas es presencia de la seguridad del Estado en las calles. Hay focos, esto es muy fácil, el gobierno tiene, los municipios tienen unos mapas georreferenciados y saben dónde ocurren todos estos delitos. Entonces la cantidad de delitos el último año que ha habido bajo en mi oficina es pero enorme, ha habido prácticamente uno por semana. Pero qué raro, pero si es una calle como bien Pero es que mire, te secreta. cuento, te cuento lo que acaba de pasar. Vengo de almuerzo cerca de la oficina, ahora había un vehículo de carabineros y los carabineros adivinan dónde estaban, adentro del auto. Y tú dices, pero ¿por qué están dentro del auto? Tienen que estar parados en la esquina, tienen que estar visibles, tienen que estar caminando por el mall, tienen que estar paseándose, moviéndose, tienen que pasar otras patrullas. Uno tiene que notar en el estado en que estamos, la primera línea de defensa es esta, que es la articulación del control territorial. Y la segunda línea de defensa, César, es un trabajo de persecución criminal inteligente con las bandas organizadas. Tenéis que empezar a descabezar organizaciones y tenéis que empezar a tener un sistema penal que reaccione con penas extraordinariamente duras y prisión preventiva para los gallos peligrosos. Y tenéis que empezar a hacerlo con inteligencia, pero esa es la salida, si no voy a inventar la rueda César. Esa es la salida. Fíjate que en la Araucanía, cuando tú cruzas la Araucanía, incluso aquí en los ríos, se ve la presencia militar. Están en las pasarelas y están en los peajes y han ido pillando gallos. O sea, a ver, este gobierno, con todo lo que la gente alega y qué sé yo, y que después me digan que yo me he transformado en un socialista, en un bolchevique, pero fíjate que ha tomado más presos y ha desarmado más bandas que lo que hicieron los gobiernos anteriores, lo cual es muy bueno. Y yo creo que la base está en que han armado inteligencia, de alguna manera. No Y sé, o sea, marcan presencia territorial. Monsalve en esta cuestión la lleva. O sea, a ver, si tú dices cuál es el ministro más activo, y eso que es subsecretario, y va a Venezuela, no sé qué irá a sacar mucho, pero algo es algo, ¿no es Decir la cierto? información, sí. Bueno, pero mira, César, yo creo, te insisto, instalar el tema. Lo primero, hoy día vi que llevamos 13 muertos, no sé, en 3 días, 2 días. Y fíjate, ya los homicidios no son de a uno, murieron tres en un solo ataque murieron 3 personas y al día siguiente me mataron dos más y tres más, de nuevo, pero feroz. Entonces yo creo que lo más importante sobre todo es estar atento. Fíjate, hoy día ya pasaron en la segunda y en otros lados, pasaron a las páginas del fondo estos homicidios. Por eso es que quedé preocupado con el tema de la normalización, de que ya no pasó a ser música de Sí, fondo y nos empezamos a claro. acostumbrar. Es como la Bueno, guerra de Ucrania, esta cuestión se igual que la paró guerra aquí. Ucrania. Así que Nadie vemos va aquí, a ganar, van a morir harta gente y van a seguir ahí empatados nos per vamos a sécula. transformar no voy a nombrar los países para insultarlos, nos vamos a transformar en países de los cuales con orgullo éramos distintos. Oye, César, te voy a meter el primer tema cortito de Estados Unidos. ¿Cómo interpretas tú que con todas las complicaciones judiciales que han ocurrido no solo en las encuestas, en el caucus, en la asamblea que hubo en Iowa, ¿no es cierto?, haya terminado Trump arrasando a todo el resto de la gente? ¿Cómo puede ser que a estas alturas, que ya están los procesos judiciales abiertos, se ha visto todas las autoridades, cuál es tu mirada de cómo Trump sigue en esta posibilidad real de en una de esas ganar la elección a pesar de mostrarse como es? Porque yo creo que igual que lo que estábamos hablando delante, las fechorías y las bellacadas de Trump se normalizaron. O Bueno, sea, yo creo que la gente dice, ah, qué tanto, otro más. Ya primero sí era que asiste, Caño. hacía cochinadas con las mujeres, después era que las toqueteaba, después que eludía impuestos, después de que esto, que el otro, y ahora
hemos ido escalando y a la gente, y hizo la cosa peor, que fue tratar de destruir el sistema democrático echando para atrás unas elecciones en que se tomaron el parlamento y qué sé yo, pero como que se normalizó. Yo creo que eso es. Y que no tiene, y que no hay alternativa. Pero es raro, fíjate tú que la economía ha andado como un avión, desempleo bajo, inflación baja, buen crecimiento. O sea, ya no es, it's not the economy stupid, es otra cosa. Y ahí hay miles de teorías que están desde, ¿no es cierto?, la antigua clase obrera y campesina, que se ve sobrepasada por el mundo financiero, por el mundo tecnológico, y que se frustra y que ve en Trump un salvador y él apuesta a eso, ¿no es cierto? Te juro que me pasa a mí, con los niños que vienen para acá y me dicen, pero tú tienes que meterle más tecnología a esto. Es verdad, pero para mí me cuesta mucho entender cómo uno gana plata con eso, no, cómo armarlo, y más encima con gente que trabaja conmigo que está mucho más lejos que yo incluso de aquello. Entonces, hay todo un tema, o sea, si tú miras que los que la van a llevar con los autos eléctricos son los chinos y por lejos, más que Tesla. Y para qué decir de la Ford y de la General Motors, etcétera, etcétera. Hay un tema ahí de probablemente de frustración, porque yo veo, pues tú, qué sé yo, la gente que trabaja en tecnología y que tengo uno muy cerca, eh, que están fascinados con todo lo que está pasando, con la inteligencia artificial y ven que esto tiene potenciales espectaculares y que hay que estar adentro y tú ves cómo el precio de las acciones tecnológicas sube y sube, pero esas empresas contratan a una elite, una super elite tecnológica, o sea, que está muy lejos de lo que es un fulano que en Estados Unidos salió de secundaria y incluso los que salieron del college, o sea, de la primera fase de la universidad. Entonces esa gente probablemente no entiende lo que está pasando y quieren que alguien los ayude. ¿Cómo? No tengo idea. Es como lo que pasó en Argentina. O sea, en Argentina, ¿por qué votaron Milei? Pero ¿qué alternativa tenían? O sea, han Hay una- probado todo. Pero además, fíjate, el país guaripola en la crisis de liderazgo, a propósito de lo que hemos vivido en Chile, ¿no es cierto? Es Estados Unidos. Mira la edad que tienen los dos candidatos. O Viste sea, que atroz la portada del Economist que pone un auto de 1942 y dice, ¿seguirá funcionando ahora? sí, pues, tal cual. Y los dos muy viejos, pero además, fíjate lo raro que un candidato, esto, ¿te acuerdas como a propósito de Hayek, y los enemigos de la democracia y todo el cuento, la democracia abierta y todo el cuento este, de este grupo de libertarios de esa época, que tienes el problema que tienes un candidato que es probable que gane, que no es democrático, y no lo No, esconde, y no lo esconde. no. Entonces, es Pero como, esto ha pasado, ¿ah? Da miedo porque eso fue lo que pasó en Alemania, un país culto, con el Partido Socialista Socialdemócrata más grande de Europa, y pasó en Italia, ¿tú cachai que con la además misma este cosa. gallo que yo a esta altura reconozco que lo detesto? Pero tú cachai que juega con eso, tú cachai que ha hecho varios discursos en el cual hace similitudes con Hitler y habla de la sangre y el suelo y habla de la contaminación genética de los inmigrantes y de hecho lo han increpado públicamente. Está pulseando el límite, está Claro, pulseando el límite, claro. está pulseando el límite. Lo increíble es que es una cosa abierta. Bueno, César, está claro, este tema también lo vamos a tener que seguir el de Estados Unidos, pero lo que anunciamos antes de pasar a mi ley. Este tema, ¿cómo estás viendo tú el tema de cómo se ha ido calentando la zona después del ataque feroz de Hamas, ¿no es cierto?, en el sur de Israel, la respuesta destemplada de Israel y cómo esta cuestión después se traslada hacia el Líbano y empiezan a tener problemas con grupos islamistas en el Líbano, después se nos va a Yemen y ahora ya la cosa está escalando intercambios de artillería y cohetes con grupos rebeldes de Pakistán, o sea, Pakistán bombardeando gente que está en territorio iraní y los iraníes disparando también al otro lado dentro del territorio pakistaní.
Entonces, ¿cómo veía el tema? Porque la sensación es que aquí se está desordenando nomás y que nadie es capaz de ordenarlo. ¿Va? Bueno, lo que pasa es que esto cuando partió y los ingleses y los franceses repartieron el Medio Oriente, agarraron un mapa y tiraron rayas por donde se les ocurrió y no se dieron cuenta. Ponte tú el caso de Irán con Pakistán. Hay una minoría que se llama Beluchistán y los beluchistaníes, no sé cómo se llama, que hay en el sur de Irán, en el norte de Pakistán y la India, o sea, se reparten. Y son rebeldes, ellos quieren la independencia. Entonces, los países tienen rebeldía interna, es como si tuviéramos una revolución araucana y nosotros bombardeáramos Argentina a los mapuches argentinos y los argentinos bombardearan mapuches chilenos, pero en el fondo es como una especie de guerra de secesión que afecta a varios países al mismo tiempo. Lo de Yemen es espantoso porque tú sabes que en el 2015 los bombardearon a los hutíes, lo mismo que ahora, ¿ya? Y volvieron con fuerza. Es como esas malezas que tú las cortáis, pero como no mataste la raíz, vuelven a salir. ¿Cuál será la solución? Es como difícil saberlo, salvo decir, oye, mátense todo lo que quieran, yo no me meto. Claro, lo único que tengo claro es que no está funcionando la estrategia tradicional, que es la estrategia militar. De hecho, tú miras a Estados Unidos e Inglaterra y están repitiendo esta cosa de tantos años, es que vamos a bombardear a los Houthis, y los bombardean y no pasa nada. No, o sea, les quitan, claro, les quitan armas por un rato, pero la cuestión vuelve. Pero ¿cuál es la solución final de esta cuestión? Es como difícil, o sea, salvo que tú digas que tampoco es factible. Saquemos a los israelitas de la zona y dejémoselas a ellos. Mira, desde el Eh, punto de vista legal, César, es bien simple la solución. Desde la época de Tucídides, ya 2500 años atrás, cuando escribe sobre la guerra del Peloponeso, este hombre maravilloso dice y explica que la tradición durante unos años de los griegos de las distintas ciudades-estado era resolver todo a través de arbitraje. Tal cual, estoy citándolo literalmente. pero es que tenía al otro lado No está gente bien, que son kamikazes, o sea, no está bien, están dispuestos a morir por la causa. está bien, pero tienes dos alternativas, no tienes más. Tienes la alternativa de arbitrar los problemas Chile con Argentina, ¿no es cierto? Beagle. Tenéis la posibilidad de arbitrar los problemas o tenéis la posibilidad de resolverlo por vía de hecho con guerras. No tienes más soluciones y la fórmula es la misma de hace 2500 años y si es que no más. Y entonces, o esto, buscamos un grupo nombrado en las Naciones Unidas, una comisión para resolver los problemas de estos grupos autónomos. Pienso que pasa lo mismo con Turquía, con Siria y con Irak a propósito de los kurdos. Lo mismo que tú estás describiendo. Quedaron pedazos de kurdos en distintos países y Así los es. atacan los turcos, los atacan los iraquíes y los otros matan por un lado y por el otro. Entonces, esas cuestiones o las resolvemos por la violencia, lo que nos hace volver a lo más primitivo, o establecemos sistemas de arbitraje que vayan resolviendo esos temas. Mi impresión ¿Y qué es pasa que, si tú dejáis de decir, weón, ¿por qué no se las arreglan entre ustedes? Yo no me meto. O sea, estoy pensando en Europa y Estados Unidos. O sea, ¿por qué tienen que morir o exponerse aviadores porque tienes a norteamericanos? Israel metido entre medio. Entonces, si tú, eso podría hacerlo si no tuviera Israel, pues. Pero entonces los iraníes sienten que si los norteamericanos los joden ayudando a no sé qué grupo anti-iraní, lo que hacen los gallos es resolver, atacando a Israel, pues. Entonces, si, eso podría ser que estrategia con manos afuera de la masa, si esto no estuviera Israel, pero con Israel metido entre medio, aliado estratégico de la OTAN, estáis perdido. No tenéis cómo hacer. Mm. Bueno, pero mira, el tema está súper peludo porque además no se nota nada que avance en la dirección opuesta. No, nada, sí es Y ahora, repetir, es more of the same. lo mismo, More of the- exactamente lo mismo, y como que fuéramos tontitos no hubiéramos aprendido. Oye, César, estuve escuchando atentamente el discurso de Milei en Davos, en el Foro Económico Mundial, y creo que me comente algunas cosas porque me llaman la atención. Fuera que se mandó un par de que se puso a hablar del aborto y el socialismo de una forma como no técnica económica ni técnica política, sino como insultando a los socialistas, una cosa y a muy, los neoliberales.
y a los tratando con neoliberales y todo el cuento. neoliberales. Pero hay Sí, una cosa técnica que me llamó la atención. Él dice que la principal, así la cataloga, enfermedad que hay del capitalismo es el socialismo. Entonces, puede sonar coherente cuando uno mira la historia de Argentina, miráis los países socialistas duros, China te queda un poco afuera, pero miráis Cuba, no tengo idea, Corea del Norte, lo que sea, Venezuela. Y dice él que la solución, y esta es la pregunta, la solución es dejar el liberalismo extremo, ¿no es cierto? Dejar que el mercado y el capitalismo solucionen todo. ¿Por qué? Lo oye raro que dijera eso, porque la historia es al revés. Cuando Carlos Marx escribe, cuando el señor David escribe, cuando empiezan los primeros estudios allá en la finales de la época de la Ilustración, y cuando empieza el espíritu científico, qué sé yo, ¿qué es lo que descubre? Que estaba instalado en Inglaterra en lo que describe Milley. El capital no tenía regulación alguna. Los niños trabajaban, las mujeres trabajaban, existía una especie de servidumbre al capitalismo porque no había horarios de trabajo. En Chile matamos a miles de obreros por solo hecho de pedir sindicalizarse. Y yo entendí, César, que había habido una reflexión a propósito de quien los dos admiramos mucho, ¿no es cierto? A Bismarck en Alemania, con motivo del estado de bienestar, y sobre todo desde la derecha tradicional, cuando surge la OIT en 1918, ¿no es cierto?, en el Tratado de Versalles. ¿Y cuál era la reflexión? ¿Sabéis qué? Este discurso de que la libertad y el capitalismo no funcionan. Acuérdate que en esta misma época surge el control antimonopolio de Estados Unidos en sí, 1890, bueno, claro. porque veníamos de lo que describe Milley y que tú sabes, ya lo viviste como experiencia, que el capitalismo es psicopático. El señor John Rockefeller, el señor JP Morgan, o los regulabas y los contenías y los amenazabas con la ley, o eran una especie de piratas y que iban, además la sociedad se iba a destruir y que no es cierto que el libre mercado funcione sin regulación por una razón. Porque Carlos Marx tiene razón, no lo sabremos en Chile, tenía razón cuando decía, si tú no regulas, se concentra el capital. Y el irse concentrando el capital se va produciendo. Mira lo que le pasa a Estados Unidos con los grandes ricos hoy día por la nueva tecnología. Entonces, la pregunta del millón es, ¿hay espacio de tu ciencia, César, de lo que tú sabes? Esta cosa, hay gente seria que sostenga que uno tiene que hacer lo que dice mi ley, que es desregular todo y dejar que las empresas funcionen libremente y que el Estado prácticamente tiene que desaparecer. Tiene un par de aristas. En primer lugar, el ideólogo de la libertad de mercado, que Adam Smith, hay que ponerlo en el contexto de 1700 y tanto, en que no existía la libertad de nada, bueno, en que Habían existía el esclavos por todos lados. mercantilismo, es que estaba todo regulado, eran todos monopolios de los cuales profitaban los duques, etcétera, etcétera. No había libertad de movimiento, o sea, mi bisabuelo Teodoro Schmidt, para emigrar a Chile en 1860, tuvo que pedirle un permiso explícito al gran duque de Hesse-Darmstadt para poder viajar. Entonces hay que situarlo en el contexto. Entonces cuando Adam Smith dice viva la libertad, también está diciendo muera la tiranía, que era la norma. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, eh, cuando tú miras las normas que eliminó mi ley, son normas que eran la mayoría absolutamente estúpidas. O sea, a ver, tenían un tipo de cambio absurdo, tenían protecciones a miles de grupos de interés, tenían, o sea, también, pero Argentina tiene un problema que es más grande, que la clase empresarial ha vivido por ya 70 años o más, ¿no es cierto?, bajo un régimen de dádivas, de monopolios exclusivos, de preventa y de corrupción. Entonces, a mí no me extraña que mi ley diga fuera todo y que compitan todos y que se va. Se me ocurre también, mira, hubo una comida que me contaban a mí genial en el Country Club en que convidaron a Sergio de Castro, los grandes industriales de la época, para decirle, mire, con la libertad de importaciones que usted está haciendo y con la libertad y que se acaben todas las prebendas y las cuestiones, vamos a quebrar todo. Y hablaban, y hablaban, y hablaba Enzo Boloco de sus televisores en Arica, y hablaba
ASA, tú sabes que los que productores de cerdo ahora que se llama ASA, se llama Automotriz Arica S.A., ¿ya? Bueno, y entonces vamos a quebrar todo y qué sé Susi, yo, y usted tiene que hacer algo, y dicen que Sergio comía y comía, y de repente terminó el postre, el café, y empezó a pararse para irse. Entonces alguien le dice, porque tú quieres solo, le dice, pero ministro, ¿cuál es su respuesta a nuestras inquietudes? Entonces Sergio Castro les dijo que si siguen pensando así van a quebrar todos de verdad, ¿ya? Y Chile necesitó ese remesón, ¿ya? Si aquí era una injusticia también que andábamos en citroneta, unos pocos que podíamos andar en citroneta y no podíamos comprar casas porque no había crédito, porque no había mercado de capitales, porque no había esto, no había lo otro. Lo que pasa es que nosotros ya lo damos por descontado. En Argentina no, ¿ya? En Argentina es un país que vive una especie de fascismo institucionalizado y decrépito. Entonces a mí no me llama la atención que él diga cosas que suenan a barbaridad para situaciones que no son esas. Pero yo creo que no sé si uno diría algo muy distinto, pero claro, no a través de este Locatelli, pero si uno estuviera a cargo de Argentina, uno diría, ¿sabéis qué más? Voy a licitarlo todo, se acaban las coimas, se acaban las cuestiones, los voy a meter preso a todos y todos tienen que competir y sacarse la cresta entre ellos. ¿Ya? Eh, a ver, nosotros hemos tenido casos de colusión y de corrupción empresarial que nos han dolido mucho, ¿ya? Pero ¿qué significa? Que hay que regular y que hay que regular bien. O sea, a mí me llama la atención, porque tú cuando Impuestos Internos ahora saca un estudio de que en Chile se elude el 53% del impuesto a la renta. Tú dices, oye, pero si es cierto, entonces Impuestos Internos es una basura, po, porque no está controlando nada. Yo creo que igual la cifra no tiene nada que ver con la realidad, pero igual, y si fuera cierto, el palo debería de ir para impuestos internos. Entonces, hay que regular, hay que regular. Cuesta regular, cuesta mucho por eso, pero regular. César, pero hoy día no hay nadie serio que esté planteando, yo entiendo de dónde viene mi ley y de hecho avalo tu crítica al modelo argentino, obviamente. Pero en una sociedad normal, estoy pensando en los países desarrollados, son sociedades en todas en que se regulan los monopolios. Son todas en que Pero, se piensa lo siguiente, se regulan los intereses de los bancos, existen los sindicatos, se protegen los derechos laborales, etcétera. Entonces él pero no empezó, tienen, pero Juan Pablo, pero no tienen sindicatos corruptos no, eso es de el la tema de manera que la ha tenido Argentina. ¿Ya? Y en Argentina tienen monopolios de verdad, o sea, allá se habla de la patria contratista, ¿no es cierto? Rollo, el propio Macri, el papá y otros más, ¿no es cierto?, que hacían obras públicas que se las iban repartiendo entre ellos y se avanzaron fortunas gigantes en eso. O sea, Argentina viene muy mal acostumbrada, el empresariado argentino viene muy mal acostumbrado, el sindicalismo argentino no es el sindicalismo alemán ni el de Nueva Zelanda. Entonces, hay que tener, o sea, yo entiendo la reacción. Ahora, dicho en un foro como Davos, en que te están mirando todas las economías desarrolladas que ya superaron todo ese cuento, ¿ya? Ya de alguna manera se las arreglaron, ¿no es cierto? Y los salmones en Noruega funcionan y no tienen problemas, ¿ya? Y van un montón de pasos adelante de nosotros, y los sindicatos alemanes no son mafias, como han sido, como era la CGT o es la CGT en Argentina. Entonces, debe haber causado extrañeza, estupor y se han haber todos rascado la cabeza diciendo, oye, este gallo de dónde salió. Pero si tú lo miras en el contexto argentino, que me acaba de leer un libro de La Nata que es pésimo, pero que te muestra un poco la corrupción desde la colonia, eso. eh, tú dices, oye, es que aquí el problema iba más allá. O sea, aquí es una corrupción que está metido el poder judicial en forma espantosa, el poder político, el poder sindical y el poder económico. O sea, ahí se juntó todo. O sea, tienen la cuestión cuadriculada para ellos y han convivido así por muchos, muchos años. Entonces, que de repente hay una salida de esta forma, a mí no me llama la atención en Argentina. Obviamente que no es lo que planteaba Milton Friedman, ya para nada, ni lo que planteaba la Escuela de Chicago,
porque estaban en otro contexto. No sé, capito. Oye, César, ¿cuál es tu libro, tu comida y tu película o serie que recomiendas? El libro me acaba de terminar y me lo comí en 2 noches, porque aquí puedo leer hasta las 2 de la mañana si me dan ganas. Revolución de Pérez Reverte. ¿Está Es bueno? un español que se ve involucrado en la guerra, en la Revolución Mexicana y termina actuando ahí. Mira, Mirado como desde el punto de vista de un español y de otros americanos o europeos, eh, y en el fondo que muestra Pérez Reverte la crueldad de aquello. O sea, era una guerra civil feroz. sin prisioneros, o sea, se fusilaban todos. Eso es el libro. En película viene la última y nueva temporada de Yellowstone. Muy bueno. Y yo que estoy viviendo en mi propio Yellowstone, 300 veces más pequeño que Yellowstone, Oye, que tenés que el de andar, Game of tenés que comprarte un Winchester 1894, inscribiéndolo por supuesto, pero el dueño, o sea, el tipo, el señor Datton, anda con un Winchester 1894 de repetición. Thrones, claro. No, aquí no es necesario, aquí no tenemos. Y en comida, el melón tuna, Ah, el dew, el honey dew, bien helado. Oh, ah. exactamente. ¿No? Oye, Y si le echáis en la mitad, le echáis un coñac arriba, ya olvídate. O sea, puede servir de postre o empezamos a algo mostrarle así. hilacha ya. Empezamos a mostrarle hilacha. Oye, César, mira, yo ¿Y tengo un tú? libro fome, pero bueno, porque estoy aburrido de ser el único que ande transmitiendo con esto. Este es un libro escrito por una doctora en Derecho española bien buena, pero que hace un análisis de los jurados. Miren el dibujo, Madrid y Nueva York, un estudio de los jurados en España y en Estados Unidos. Los defectos, lo bueno que tiene, pero cómo termina recomendándolo y cómo produce esto paz social. Se te acaba además el tema Este ha sido un tema antiguo tuyo. antiguo mío y que todavía, además, soy más malo para convencer gente más. Estamos igual que cuando partí esta cuestión hace como 20 años. Así que, pero lo recomiendo, se llama Los jurados de Estados Unidos y España, dos contenidos distintos de la misma expresión, Beatriz Sanjurjo, editorial Dickinson. Muy buen libro, lo recomiendo. En película, parecido, van a ver, hay un juicio por jurado también, una serie recién subida a Netflix que se llama Crims, muy simpática, porque es una serie ¿Es catalana, con T o con D? con C, ¿Sueños? C, Crims, Crims, Crimen. como crímenes en catalán, Crims, Ya, ya, Crims. ok. Entonces es muy divertido porque además tres cuartos está hablado en catalán, que es una mezcla para uno entre italiano, francés y portugués, que uno algo entiende, pero hay otras cosas que están en castellano y están con subtítulos. Pero es una historia que no la voy a contar mucho, pero la historia es una historia real, es es un documental el cuento, pero la historia es absolutamente delirante. Una serie de crímenes que se cometen al interior de la policía en Cataluña. Esto recién, 2017, Ah, 2018, y termina el 2021 el caso. Impresionante. A propósito de la delincuencia, que no es solo el crimen organizado, la droga, hay un problema con la condición humana. Así que lo recomiendo, muy bien hecho el documental, además, Crims, de crímenes en catalán, en de, catalán. en, eh, en Netflix. Y de comida me acordé, pan amasado, dice que es lo rico, la tortilla rescoldo. Te gané. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Oh, la tortilla rescoldo, bien hecha del Sí, sur. bueno. Ay, si venía con chicharrones, además. Pero la tortilla rescoldo para mí, recuerdos de infancia y de adolescencia, porque no como hace muchos años, qué maravilla. Sacándola ahí de entre medio de las Oye, brasas. a propósito de tus recomendaciones, ¿te acordás cuando recomendaste el pan de huevo? Un amigo que lo escuchó y que vive con su señora en Suiza y trabaja desde allá, dice que tan metido que mandó a la señora a hacer pan de huevo ¿cómo se llama? En la mix, la Thermomix, máquina. Thermomix. Y dijo, me pegué una avanzada gracias a la idea de Juan Pablo. Sí, no, sí, también recibí unos comentarios de gente que descubrió ahí un lugar cerca de Zapallar ahí que
que, que venden pan de huevo a la antigua, con cuadradito arriba y todo el cuento. Así que Claro. bueno, esas son las recomendaciones, César. Qué bueno que sigáis en el sur y los temas que estamos tocando van a seguir, tanto el tema de Bueno, homicidios sí. como la crisis internacional, el tema de Trump, etcétera. Así que nos veremos el próximo viernes en principio. Listo, pues. Ok, Ya, pues, César. Qué bueno verte, un saludos gusto. a todos y Que estés todas. súper bien. Ya, Eso. chao. Chao.